Apenas pasaban las 3 de la mañana cuando el rugido apagado de los motores rompió la calma ficticia de la madrugada en Puerto Vallarta. Era agosto de 2016. En la suite más lujosa de un restaurante junto a la playa, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán celebraban con música, mujeres y alcohol. Afuera, media docena de sicarios se aproximaban en silencio, con precisión quirúrgica, como si repitieran una coreografía ensayada 1000 veces. Entraron. No hubo disparos. No hubo gritos. Solo órdenes secas y pasos rápidos. En cuestión de minutos, los herederos del Imperio de Sinaloa estaban reducidos, esposados, subidos a una camioneta negra que desapareció en la penumbra. Nadie resultó herido. Nadie disparó. Nadie se sorprendió. Porque todos sabían quién estaba detrás de ese mensaje sin palabras: el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y detrás del cártel, él. Para los agentes federales y el alto mando del gobierno, la señal fue clara. No se trataba de un simple ajuste de cuentas ni de una advertencia. Era una declaración de guerra. El hombre que la firmaba ya no era un fantasma entre las sombras. Era Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho. Y a partir de ese momento, su nombre dejó de ser un susurro entre narcos para convertirse en una obsesión nacional, una herida abierta, un mito de carne y sangre que había superado incluso al Chapo en brutalidad, estrategia y ambición. Pero para entender al monstruo, hay que conocer al niño. Nemesio nació entre 1964 y 1966 en Naranjo de Chila, una humilde comunidad del municipio de Aguililla, en el corazón de Michoacán. La región no ofrecía muchas promesas, salvo las que florecían entre los surcos de aguacate o las parcelas de amapola. Su familia era extremadamente pobre. Agricultores de subsistencia, lo que cosechaban apenas alcanzaba para comer. Tenía 4 hermanos, todos hombres. Desde pequeño, el Mencho aprendió 2 cosas: el hambre y el silencio. En un entorno donde la debilidad se paga con golpes, la lealtad se jura con sangre y la palabra dada es tan firme como una tumba recién cavada, los niños no lloraban, observaban. A los 11 años abandonó la escuela. Ya para entonces, su cuerpo pequeño conocía el peso de la tierra y el hedor del estiércol. Pero no era eso lo que lo marcaba. En algún rincón de su cabeza ya comenzaba a germinar algo más oscuro, un desprecio absoluto por las reglas impuestas, por la miseria heredada, por los límites del mundo que le tocó. Trabajó primero en cultivos de marihuana, luego como mensajero de narcos locales, y más tarde, empujado por un hambre insaciable de algo más que comida, cruzó la frontera hacia Estados Unidos. Era la década de los 80. California parecía una promesa, pero para él era un campo de batalla. Usó documentos falsos. Cambió su nombre. Nadie sabía exactamente quién era ese joven moreno, de mirada dura, que frecuentaba los barrios más sucios de San Francisco. Lo que sí sabían era que era violento, audaz, y que no se detenía ante nada. En 1986 fue arrestado por robo y posesión de armas. Lo liberaron. Volvió a las calles. En 1989 lo atraparon de nuevo. Esta vez por narcotráfico. Su delito: mover metanfetaminas a través de la frontera con la misma frialdad con la que se cruzan calles sin semáforos. Era un jugador rápido, pero el tablero lo terminó alcanzando. En 1992 fue detenido junto a su hermano Abraham en el Bar Imperial de San Francisco. Intentaban cerrar un trato de heroína. El Mencho, con apenas 26 años, ya sabía leer a los hombres como quien lee un menú. Notó que los compradores entregaban billetes nuevos, perfectamente apilados, no arrugados. Supo de inmediato que eran policías encubiertos. Le advirtió a su hermano. 3 semanas después, cayeron. Las autoridades lo ficharon como reincidente, inmigrante ilegal y narcotraficante internacional. Tenían suficiente para encerrarlo de por vida. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Por proteger a su hermano, el Mencho se declaró culpable. Un acto de lealtad inusual, incluso en ese mundo. Pasó 3 años en una prisión federal en Texas. Al salir, en 1997, fue deportado. Volvió a México. Pero no era el mismo. Ya no era el joven que cruzó la frontera con los ojos llenos de codicia. Ahora era otra cosa, un criminal entrenado,
endurecido, perfeccionado. Si alguna vez tuvo dudas, la cárcel se las arrancó como se arranca un diente con la mano. Se estableció en Tomatlán, Jalisco. Para sorpresa de todos, ingresó como agente en la policía estatal. Llevaba uniforme, placa y arma. Pero también llevaba algo más, la intención de aprender, de infiltrarse, de absorber cada táctica, cada protocolo, cada debilidad del sistema. No fue casualidad. Fue cálculo. Se formó en contrainteligencia, operaciones tácticas y análisis de amenazas. Años después, todo ese conocimiento sería utilizado para burlar al Estado, para destruir desde adentro, para convertir su organización en un ejército irregular tan disciplinado como letal. Abandonó la policía y se trasladó a Guadalajara, donde se unió al Cártel del Milenio, una de las facciones aliadas al Cártel de Sinaloa. Allí conoció a Ignacio Nacho Coronel, el llamado Rey del Cristal, tío político de la esposa del Chapo y uno de los más importantes cerebros del narcotráfico mexicano. Bajo su ala, el Mencho aprendió a moverse como pez en el agua: tráfico de drogas sintéticas, estructuras financieras clandestinas, corrupción institucional. Se convirtió en lugarteniente de confianza. Dirigía las operaciones de Jalisco y Colima. Era respetado. Era temido. Pero todo cambió en 2009. Nacho Coronel fue asesinado por el ejército. El liderazgo del Milenio quedó fracturado. Sinaloa impuso a otro jefe. El Mencho no aceptó. Sintió que le habían robado lo que era suyo. Lo que vino después fue un baño de sangre. Guadalajara se tiñó de rojo. La guerra interna dividió al cartel en dos facciones: la Resistencia, fieles a Sinaloa, y los Matacetas, liderados por el Mencho. Su grupo desató un infierno de ejecuciones, desapariciones, atentados y mensajes públicos. Su brutalidad era distinta: no solo mataba, reventaba el alma de los que lo traicionaban. Colgaban cuerpos de puentes. Desmembraban rivales en plazas públicas. Cada acción era un grito de guerra, un manifiesto de terror. Y ganó. El Milenio desapareció. La Resistencia fue exterminada. Los Matacetas evolucionaron. Y entonces nació formalmente el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Bajo su mando, no era solo un cartel. Era una organización paramilitar con presencia nacional, con células en todos los estados, con brazos armados, financiamiento internacional y una estrategia de expansión basada en el control absoluto del terror. El Mencho ya no era un hombre. Era una idea. Una sombra omnipresente. Un líder invisible con la capacidad de mover decenas de millones de dólares, controlar rutas enteras de tráfico y doblegar al Estado mexicano con la violencia como firma personal. En los próximos años, el CJNG sería responsable de actos atroces: niñas quemadas vivas por error de identidad, dinamita atada a cuerpos de niños, policías emboscados, helicópteros militares derribados con lanzacohetes, ciudades enteras paralizadas con camiones en llamas y gasolineras explotadas como mensajes estratégicos. Pero esto apenas era el principio. Porque mientras el mundo comenzaba a escuchar su nombre por primera vez, el Mencho ya estaba escribiendo el próximo capítulo de su historia. Uno que lo llevaría a enfrentarse directamente contra el Estado mexicano, desafiar al mismísimo Chapo Guzmán y convertirse en el hombre más buscado de todo el hemisferio occidental. Y lo más aterrador de todo es que nadie, absolutamente nadie, ha logrado atraparlo. Aún. Para el año 2012, el Mencho ya no era solo un hombre temido en los callejones sin ley de Jalisco. Su rostro, invisible para la mayoría, se había convertido en una figura omnipresente en las mentes de generales, fiscales y gobernadores. Pero no había fotos recientes, ni videos, ni testimonios confiables. Había solo cadáveres, rumores y un número creciente de cuerpos sin nombre arrojados en caminos rurales con una sola firma: CJNG. Mientras los demás cárteles se enfrascaban en guerras de egos o se hundían en vendettas personales, el Mencho edificaba algo distinto: una máquina de guerra. No era un narco tradicional. No disfrutaba las cámaras. No buscaba protagonismo en la prensa como el Chapo o los Beltrán Leiva. Su estrategia era más parecida a la de una organización militar: jerarquía vertical, disciplina férrea, células autónomas, compartimentación total. Cada plaza tenía un jefe.
Cada jefe respondía a un coordinador regional. Nadie conocía al superior directo más allá de 2 niveles. Todo podía desaparecer y reiniciarse sin dejar rastro. Así nació la estructura letal del CJNG, un cártel que operaba más como guerrilla que como mafia. Mientras tanto, México estaba en ebullición. La llamada guerra contra el narco, iniciada por Felipe Calderón, había desatado una serie de reacciones en cadena. La fragmentación de los antiguos cárteles dejó vacíos de poder en casi todos los estados. Sinaloa luchaba por mantener el control de plazas históricas, mientras los Zetas se desmoronaban lentamente en el noreste. El Mencho observó cada movimiento como un jugador de ajedrez paciente. Donde otros veían caos, él veía oportunidades. Su mensaje era claro: absorber o exterminar. El CJNG inició una expansión sin precedentes. Primero tomó Colima, luego Michoacán, después Nayarit, Guanajuato, Veracruz, Morelos y parte del Estado de México. No compraban voluntades, las forzaban. Usaban la violencia no como herramienta, sino como lenguaje. Se volvió común que camionetas sin placas circularan por pueblos enteros arrojando panfletos desde el aire con mensajes como: último aviso, coopera o desaparece. Las consecuencias de no obedecer eran inhumanas: familias enteras colgadas de puentes, niños calcinados en automóviles, rivales desollados vivos en plazas públicas. Pero no era solo violencia. Había estrategia detrás de cada crimen. El Mencho empleaba el terror como forma de gobernabilidad criminal. Donde el gobierno no podía garantizar seguridad, él la imponía. Su cártel instauraba reglas locales, prohibía robos a civiles, regulaba precios de drogas, ejecutaba a violadores y ladrones sin autorización. Así ganó apoyo entre sectores pobres. En algunos pueblos, la gente no llamaba a la policía, llamaba al cártel. El CJNG se convirtió, en ciertas regiones, en una especie de autoridad paralela. A la par de su expansión física, también diversificó su imperio económico. Bajo órdenes del Mencho, su organización se convirtió en un holding criminal internacional: lavado de dinero a través de restaurantes, clínicas veterinarias, tiendas de ropa, empresas de exportación de aguacates y hasta criaderos de caballos de carreras. Usaban nombres de familiares, testaferros y socios falsos. Los negocios estaban registrados legalmente. Pagaban impuestos. Tenían empleados reales. Nadie imaginaba que detrás del rancho Los Tres Potrillos en Jalisco o de restaurantes en Guadalajara se ocultaba uno de los imperios criminales más sofisticados del continente. Mientras tanto, los Estados Unidos comenzaban a prestar atención. La DEA lo colocó en la lista de los más buscados. El Departamento del Tesoro inició operaciones de bloqueo financiero. Se confiscaron cuentas. Se cerraron empresas. Se capturó a su hijo, Rubén Oseguera, alias El Menchito, y a su cuñado, Abigail González Valencia, alias El Queenie, pieza clave del brazo financiero del cártel. Pero el Mencho no se debilitó. Al contrario, se radicalizó. Para él, la guerra ya no era contra otros cárteles. Ahora era contra el Estado mismo. El punto de quiebre llegó en 2015. La Policía Federal realizó una redada fallida en una finca en Guadalajara donde creían que se escondía. No lo capturaron, pero mataron a varios de sus escoltas. 2 semanas después, el CJNG emboscó a un convoy federal en Ocotlán, matando a 5 agentes. Fue solo el comienzo. En abril de ese mismo año, el Mencho ejecutó su golpe más audaz: derribó un helicóptero militar mexicano usando lanzacohetes RPG de fabricación rusa. Era la primera vez en la historia del país que un grupo criminal utilizaba armamento antiaéreo contra el Estado. El helicóptero cayó en llamas. Murieron 8 soldados. La escena fue brutal: los cuerpos calcinados, los restos regados por el monte. Fue un mensaje directo: no me busquen, no me van a encontrar. Ese día marcó un antes y un después. El gobierno lanzó una operación militar masiva en Jalisco. Miles de soldados. Bloqueos carreteros. Helicópteros artillados. Pero el Mencho ya no estaba ahí. El caos que había sembrado no era aleatorio. Era una cortina de humo para huir. Mientras el Estado intentaba sofocar la violencia, él se desvanecía entre los cerros,
protegido por su red de leales y por el miedo generalizado. Se decía que vivía en campamentos móviles en la Sierra de Jalisco, siempre en movimiento, con una escolta de más de 200 hombres, todos armados hasta los dientes. Pero su guerra no se detuvo. Al contrario, se amplió. El CJNG comenzó a incursionar en Baja California, Sonora y el propio estado de Sinaloa, en una provocación directa a Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa tras el arresto del Chapo. Aunque en el pasado ambas organizaciones compartían rutas y favores, ahora la ambición de El Mencho los ponía en ruta de colisión. Tijuana, Nogales, Mexicali se convirtieron en zonas de guerra. Ejecutaban a distribuidores de Sinaloa y los reemplazaban por operadores del CJNG. Dejaban mensajes: ya llegó el señor de Jalisco. Mientras tanto, en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, el CJNG establecía otra estrategia: guerra psicológica total. Llenaban redes sociales con videos de ejecuciones. Usaban drones armados con explosivos para atacar bases policiales. Compraban lealtades a través de despensas, escuelas, campañas médicas. El Mencho entendía algo que el resto de los capós no. El futuro del narcotráfico no estaba solo en el control territorial, sino en la percepción pública. Si el pueblo te teme, te obedece. Si el pueblo te necesita, te protege. Los cuerpos se acumulaban. Las investigaciones también. Pero capturarlo era casi imposible. Nunca usaba teléfonos personales. Cambiaba de ubicación cada 72 horas. Usaba pasajes subterráneos. Solo se reunía con 4 personas de confianza. Todos sabían que atraparlo sería una pesadilla logística. Incluso la DEA lo reconocía: no se mueve como un criminal, se mueve como un insurgente. Y mientras tanto, el país sangraba. Para 2018, el CJNG era el cártel más poderoso de México. Controlaba más del 33% del territorio nacional, tenía presencia en al menos 25 estados, y había extendido sus tentáculos a Sudamérica, Europa y Asia. Las incautaciones de metanfetaminas provenientes de su red aumentaron un 400% en la frontera estadounidense. Era una organización global, con el rostro invisible de un hombre que jamás daba entrevistas, jamás se mostraba, jamás cometía el error de querer ser famoso. Y sin embargo, todos sabían su nombre. Porque cada vez que un convoy de policías era emboscado, cada vez que una ciudad se paralizaba por miedo, cada vez que una familia desaparecía por oponerse, cada vez que el Estado fallaba, ahí estaba su sombra. El Mencho no era solo el líder del CJNG. Se estaba convirtiendo en un símbolo del fracaso institucional de México, en un espejo oscuro que reflejaba todo lo que se había descompuesto en el sistema: impunidad, corrupción, violencia, desigualdad. Y aún faltaba lo peor, porque su siguiente movimiento no era solamente mantener el poder, era transformar el narco en un nuevo orden, y ya había empezado. En muchas partes del país, el gobierno mexicano aún mantiene la fachada. Oficinas abiertas, policías uniformados, reuniones de gabinete, discursos solemnes. Pero hay regiones enteras donde esa imagen es apenas una pintura vieja sobre un muro podrido. Donde lo que funciona no es la ley escrita en los códigos, sino la voluntad de un hombre. Un hombre que no da entrevistas, que no aparece en fotografías, que no manda comunicados. Solo deja cuerpos. Solo deja miedo. Ese hombre es Nemesio Oseguera Cervantes, y en esos lugares, él es el Estado. A medida que el cártel de Jalisco Nueva Generación consolidaba su control territorial en más de media república, también comenzaba a infiltrarse en las estructuras institucionales. No se trataba solo de comprar policías o corromper funcionarios locales. Eso lo había hecho el narco desde hacía décadas. Lo que el Mencho comenzó a construir era distinto: una red paralela de poder, con sus propias reglas, su propio sistema de justicia y, en algunos casos, su propia legitimidad social. En municipios como Tepalcatepec, Aguililla, Coalcomán, Zapotiltic o Tecalitlán, lo que antes eran ayuntamientos con administración civil se convirtieron en territorios controlados por células del CJNG. No se tomaban decisiones sin consultar al jefe de plaza. No se abrían negocios sin pagar cuota. No se contrataba a un policía sin el visto bueno del cártel. Los funcionarios eran protegidos o sustituidos. Y a veces,
simplemente desaparecían. El Mencho entendía mejor que nadie el verdadero talón de Aquiles del sistema mexicano, la debilidad estructural de sus instituciones locales. En pueblos con un presupuesto menor al de una tienda de conveniencia, donde el alcalde gana menos que un halcón del cártel, la lealtad no se compra con ideología ni con patriotismo. Se compra con dinero, o se impone con miedo. Y el CJNG tenía de sobra ambos recursos. La policía municipal era el primer blanco. Luego las fiscalías estatales. Después, los tribunales. En poco tiempo, controlaban investigaciones, alteraban pruebas, liberaban aliados y encarcelaban rivales. No había necesidad de esconderse. Los jefes criminales comían en restaurantes locales, financiaban festividades religiosas, regalaban juguetes el Día del Niño. A los ojos de muchos, eran más presentes, más visibles y más útiles que cualquier representante del gobierno. Pero no era caridad, era control. Paralelamente, el CJNG perfeccionaba su expansión internacional. Desde el puerto de Manzanillo, en Colima, comenzaron a recibir cargamentos de precursores químicos provenientes de China y la India. Con esos componentes producían toneladas de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas sintéticas en laboratorios clandestinos protegidos por células armadas. Desde ahí, el producto era distribuido a través de rutas terrestres hasta la frontera norte y luego cruzado mediante túneles, tractocamiones, cargamentos contaminados o incluso drones. Los reportes de la DEA mostraban cifras alarmantes. El CJNG era responsable de gran parte del fentanilo que mataba a miles de estadounidenses cada año. Pero el cártel no solo estaba en México. Tenía presencia en Guatemala, Colombia, Perú, España, Bélgica y Australia. Sus operadores lavaban dinero en empresas agrícolas, constructoras, casas de cambio, inversiones inmobiliarias, incluso criptomonedas. Todo bajo el manto de una estructura diseñada para no dejar rastro. La firma era siempre la misma, efectiva, brutal, silenciosa. El Mencho, mientras tanto, seguía desaparecido del radar. Se decía que había establecido una zona de exclusión militar en lo profundo de la Sierra del Nayar, entre los estados de Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Ahí, escoltado por cientos de hombres, vivía rodeado de infraestructura clandestina, hospitales improvisados, centrales de radiofrecuencia, talleres de armas, pistas de aterrizaje artesanales, criaderos de caballos y drones modificados para cargar explosivos. Los intentos por atraparlo terminaban siempre. Igual, emboscadas, tiroteos, bajas entre los soldados y una retirada que dejaba al enemigo confundido y desangrado. Pero ni siquiera dentro del CJNG la estabilidad era eterna. Conforme la organización crecía, surgieron fisuras internas. Algunos jefes de plaza comenzaron a actuar de forma independiente. Las lealtades empezaron a fragmentarse. Aparecieron nuevas células con nombres propios: Grupo Elite, los Deltas, los Guerreros, cada uno con sus métodos, sus códigos y sus ambiciones. El Mencho sabía que su poder absoluto dependía de mantener a todos bajo control. Y para eso, no dudó en aplicar la misma ley que lo había llevado al poder, la ley del terror. Uno de los casos más emblemáticos fue el del comandante Carlos Enrique Sánchez, alias El Cholo, exaliado convertido en traidor. Fundó su propia facción, Cártel Nueva Plaza, y comenzó una guerra sangrienta en Guadalajara. El Mencho respondió como siempre, con precisión quirúrgica. Lo capturaron, lo interrogaron, y luego lo ejecutaron con una brutalidad filmada que fue difundida por redes sociales. El cuerpo del Cholo apareció desmembrado en una banca pública, como advertencia no solo a sus enemigos, sino también a los suyos. Nadie desafía al jefe y vive para contarlo. La guerra también alcanzó Guanajuato, donde el CJNG se enfrentó durante años al cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. La lucha por el control del huachicol, el robo de combustible, convirtió al estado en un campo de batalla. Cada semana aparecían decenas de cuerpos colgados, calcinados o decapitados. Finalmente, cuando El Marro fue capturado en 2020, Guanajuato quedó en manos del CJNG. Pero la violencia no terminó, solo cambió de dueño. Al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses aumentaban la presión.
Emitieron órdenes de captura internacionales. Ofrecieron $10 millones por información que llevara al arresto del Mencho. Congelaron decenas de cuentas. Y aún así, no pudieron tocarlo. Porque el Mencho no era solo un objetivo. Era un sistema. Un ecosistema entero de corrupción, terror, infraestructura y apoyo social que lo mantenía oculto, protegido, intocable. Incluso los esfuerzos más ambiciosos del gobierno mexicano fracasaron. Una de las operaciones más secretas para capturarlo terminó en desastre cuando uno de los helicópteros militares fue recibido con fuego de ametralladoras y cohetes. No hubo forma de avanzar. En los días siguientes, el CJNG incendió gasolineras, bloqueó autopistas, secuestró autobuses y paralizó ciudades enteras. Todo como distracción. Todo como escape. Y escapó. Algunos informes señalaban que su salud comenzaba a deteriorarse, que sufría de insuficiencia renal y que recibía diálisis en clínicas clandestinas instaladas en las montañas, que se había vuelto paranoico, que solo confiaba en un círculo de menos de 10 personas, que había perdido contacto incluso con sus familiares directos. Otros decían lo contrario, que seguía operando como siempre, con frío cálculo, y que ya había delegado muchas operaciones a nuevos mandos entrenados por él, que lo había previsto todo, incluso su propia desaparición.